¿Puedes distinguir la verdad de la mentira? ¿La realidad de la fantasía? Conversamos sobre la realidad de la fantasía entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre temas de actualidad desde una perspectiva cristiana con Guillermo Serrano, Elsa Mazzoni y tu servidor Gerson García. Queremos invitarte de todo corazón a que te suscribas a nuestra conversación en podcast y lo hagas en tu plataforma de podcast favorita, allí puedes encontrarnos. Y si quieres mayor información, visítanos en radiomoody.org. Hoy queremos conversar de algo que nos ha preocupado desde hace ya algún tiempo, viendo cómo se cuelan historias fantásticas en la psique de grupos sociales determinados y cómo la verdad, la realidad muchas veces se presenta más elusiva que la fantasía. Queremos prestarle atención a ese proceso de cómo llegamos a creer algo, particularmente cuando es algo desconectado de la realidad cotidiana, algo fantástico y algo que no tiene fundamento. Y sin embargo se convierte en creencias tan arraigadas que gente toma acciones concretas y a veces incluso violentas para de alguna manera materializar esas creencias. En el mundo religioso, Gerson, digamos cúltico, ¿no? De la secta, de los grupos, esto toma mucha raíz cuando vemos esta gente que estaba esperando hace algunos años atrás irse a la fila o en la cola de un cometa. Ya. ¿Se acuerdan? Sí, justamente de que estamos hablando, ¿no? De que de pronto estas historias sin fundamento en la realidad, historias falsas, que se prueban falsas, historias improbables, historias fantásticas, de pronto se constituyen en la esencia de la creencia de una persona al punto de cometer suicidio, de cometer asesinato, de convertirse en insurrectos ante un gobierno. O sea, estamos viendo esto y parece que esta es una tendencia que, aunque hemos visto en el pasado, me da la impresión de que es muy prominente en estos días. Es cierto, pero dijeras tú, ocurren entre personas de escasa educación, personas no preparadas, personas manipulables, ¿no? Pero estamos viendo situaciones de esta manera en la historia reciente, en la historia que a ustedes y a mí nos ha tocado vivir, donde sociedades desarrolladas económicamente, socialmente, que han tenido oportunidad de educación más avanzada, terminan creyendo mitos en realidad, ¿no? Terminan creyendo falsedades y son altamente manipulables y terminan siendo afectados no solamente ellos mismos, sino las mismas sociedades en las cuales habitan, ¿no? La gente prefiere guiarse por sueños, por visiones, por ideas, por líderes, antes que ir a una fuente segura que le diga las cosas más o menos claras. Y a esto se debe, yo creo, esta idea de escapar de la realidad de gente culta, como lo dice Elsa. Tenemos en la historia de los países, de todos sin excepción, gente que ha abrazado un ideal como si fuera un dogma, como si fuera una creencia que le va a satisfacer, le va a llevar a un nuevo camino de realización, a un estado de felicidad permanente. Pues déjenme poner el dedo en la llaga, Elsa y Guillermo, porque alguien pudiera acusarnos a nosotros, los creyentes, los cristianos, la gente que creemos que la persona de Jesús de Nazaret es divina y humana, que creemos en la resurrección corporal de Jesús, que afirmamos ciertas historias de la Biblia de carácter sobrenatural, alguien pudiera decir lo mismo de cada uno de nosotros. Es decir, ustedes están creyendo algo no solamente improbable, pero desde mucha experiencia humana imposible. Tus palabras, Gerson, me hacen recordar a un escritor norteamericano, creo que en su tiempo de periodista vivió en la ciudad de Chicago, él es Lee Strobel, y este escritor fue desafiado a tratar de descubrir que lo que se decía de Jesucristo en la Biblia era falso. Entonces se dedicó como investigador periodístico a escudriñar la Biblia y a ver qué era lo que se decía de Jesucristo. Y poco a poco él se fue convenciendo de que Jesucristo y lo que decía la Biblia acerca de él era verdad. Y lo hemos visto, ¿no? En nuestras vidas, cómo esta verdad de Jesucristo es transformadora y estamos realmente siendo afianzados, ¿no? En esa verdad transformadora del Evangelio. Sí, pero aquí Elsa ha puesto también el dedo en la llaga cuando, después de todas las ideas que ha expresado, habla de la cuestión de la fe. Y la fe
es la que hace la diferencia en la vida de una persona. Fe que es intangible, fe que no se puede demostrar, porque es indemostrable, fe que se aprende y que se aferra uno a ella en su alma, en su corazón, como queramos llamarle, y que Juan Calvino, el reformador, cuando llega al punto de cómo una persona se convence o cree finalmente, él dice, esta es una cuestión personal en donde la fe, ayudada por el Espíritu, puede convencer a una persona. Y no hay más. Él se ha apelado a algo que creo que tiene valor en la tradición cristiana y no podemos obviar, que es el resultado de esa fe, que aunque es etérea y muchas veces no necesita pruebas demostrables de una realidad, es aceptada y abrazada de manera pasional. Entonces Elsa nos dice, bueno, la vida cambiada de las personas que siguen esos principios que encontramos en la Escritura prueba de alguna manera un aspecto de autenticidad y de que el Evangelio, como decía Pablo, cuando se aplica funciona. Por eso decía Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, es el poder de Dios para cambiar la vida humana, para salvar. Al final de cuentas es una decisión de tipo personal. Exactamente. Entonces las sectas y los grupos estos raros que aparecen todos los días, en donde un líder se posesiona de un grupo y puede llevarlo hasta el suicidio si es necesario, está también apelando a una cuestión de fe, a un intelecto que es invadido por las ideas que circulan por ahí. Así es. Y entonces en ese sentido, por ejemplo, yo respondería con la base documental que tiene la fe cristiana, es decir, nuestra fe, aunque no es el resultado de la razón pura, está basado en una serie de documentos y una tradición milenaria que se prueba verdadera por la experiencia humana, que de alguna manera no solamente apela a una emoción irracional, y yo creo que eso no deberíamos obviarlo, aunque como tú dices, Guillermo, al final de cuentas el acto de fe se escapa de la comprensión humana. Estamos juzgando aquí a estos grupos que creen o que prefieren creer todas estas fantasías en el orden religioso, político, económico, social, en fin, todas estas tendencias que hay hoy día en la sociedad en las cuales la gente se aferra a algunas cosas. Y yo he mencionado la cosa económica porque hay gente que defiende a ultranza un sistema económico a pesar de la demostración de que el sistema puede ser injusto. O no funciona. O no funciona. Y se aferran a él contra viento y marea. Es decir, la racionalidad acaba cuando uno se apega a algo no basado en la razón. Así es, y entonces no pasa solamente en el plano de lo religioso, sino que pasa en cualquier ámbito de la experiencia humana. Hablemos entonces de la idea de cuando nuestras creencias se vuelven peligrosas. Hemos visto en el último tiempo muchas de esas ideas fantásticas en todo ámbito. ¿Qué es lo que está pasando cuando una de estas historias, que se pudieran considerar extraordinarias o fantásticas o no basadas en la realidad, se convierte en una idea peligrosa? Yo creo que hemos llegado a estos tiempos ante la ausencia de la denuncia con estos líderes que están desviando al pueblo. El pueblo sigue creyendo. Es como una bola de nieve, ¿no? Que viene desde arriba de la montaña y que al estar rodando hacia abajo va tomando más y más y más y más nieve, ¿no? Y se convierte en una gran avalancha. Y hemos llegado a estas situaciones donde creo yo, como dice la Biblia en la carta de Santiago, que los líderes entre ustedes van a ser juzgados porque conociendo la verdad, no la han hecho saber, no han denunciado a aquellos que han mentido, ¿no? Entonces yo creo que esto es una consecuencia de algo que se ha venido viendo desde hace muchísimo tiempo y ciertas personas en posiciones de liderazgo no han denunciado cuando la verdad no les ha convenido. Elsa ha mencionado la carta que se le atribuye a Santiago, uno de los discípulos de Jesucristo. Y resulta que quizás 2000 años antes, se produce una situación en el pueblo de Israel cuando Moisés se va a la montaña y el hermano de Moisés, que también era un líder, tenía muchos dones carismáticos en el habla, en la expresión, ante el aburrimiento y la presión del pueblo le dicen, miren, este Moisés se está demorando demasiado, ¿qué les parece si juntamos aquí el oro, la joya y yo le hago un becerro? Y lo adoramos y este va a ser nuestro Dios, que nos sacó de Egipto, que nos va a sacar, qué sé yo, que nos va a llevar a una tierra de promisión. ¿Qué está revelando eso? Está revelando lo mismo que dice la carta de Santiago. Son las pasiones humanas, no la razón, la que determina si vamos a seguir o no vamos a seguir a ciertos líderes carismáticos. En el caso de la Biblia, no se apela tanto a la pasión humana, sino a la fe, que es un convencimiento intelectual primero, para que después
esto pueda posesionarse en lo que se llama el acto de fe. Llegar a esos extremos, ¿cómo se explica entonces? Se explica en la irracionalidad de la actuación humana que puede llevar a una persona, a un grupo, a un acto de bondad extraordinaria, hasta ofrecer su vida en rescate por alguien, por ejemplo, ahogarse por salvar a alguien que se está ahogando, o que le puede llevar en un acto de irracionalidad a matar a la misma persona que antes salvó. Es decir, hay aquí terreno para la psicología, para la psiquiatría, para los consejeros, pero realmente no hay una explicación que nos deje satisfechos de por qué alguna gente cree o no cree alguna de estas cosas. Sí, no, pero por eso es importante el estar cerca de la palabra de Dios, el mantener una actitud humilde en cuanto a lo que nos dice la misma palabra de Dios. Primero que nada, creo yo, debemos de vernos al espejo. ¿Y no será que para leer la palabra de Dios con discernimiento, la manera práctica es entender la esencia de la intención de Dios en que los seres humanos le amemos a Él y amemos al prójimo? Creo que cuando hay un énfasis en una cosa en detrimento de la otra, es cuando se producen esos desmanes, ¿no? Si mi entendimiento de servir a Dios implica el homicidio de aquel que se opone, no estoy entendiendo el amor al enemigo. Y viceversa, si el amor al enemigo me condiciona todo y me olvido del amor a Dios, pues creo que puede haber también algún tipo de error, ¿no? Donde yo ahora me dejo llevar por la mayoría, por la opinión de todos. Mira, Gerson, si estamos hablando también de manera personal, de experiencia personal, en mi propia vida hubo una persona hace ya un par de décadas que me hizo esa misma invitación a creer. Y yo creo que esa invitación que yo he recibido, de la cual estoy tan contenta de haber aceptado, quiero hacérsela a otros. Eso es innegable. Y yo creo que es una pérdida de oportunidad, ¿no? Tenemos el regalo más grande del mundo, que es esta vida eterna que nos ha dado Dios a través de Jesucristo. Pues yo también quiero regalársela a otros. Claro que es a través del Espíritu Santo, ¿no?, que nos prestamos nosotros a ser utilizados para ser esos vehículos, ¿no?, de cambio para el gozo de los demás. La gran pregunta es si realmente el esfuerzo vale esto de creer en un personaje que realmente nunca hemos visto, porque tenemos también que ser racionales, ¿no? Nunca hemos visto a Dios, pero dice la Biblia que el que se acerca a Él tiene que creer que existe, que le hay, que está ahí, por lo menos, ¿verdad? Ahí es donde entra la cuestión de la fe. El antiguo vocablo español aprehender, ¿no? Aprehender significa agarrarse, estar cerca de. Y la fe tiene que estar basado, como lo dijo Elsa, en una revelación, en algo que nosotros creemos viene de la divinidad y que es algo que es valedero. Algunas de las cosas que Elsa dijo están más o menos ejemplarizadas en lo que llamamos el Sermón de la Montaña, que comienza en Mateo capítulo 5, ¿no? Los frutos de la persona que cree están ahí. Ahí está ejemplarizado el camino cristiano. La cuestión está, como lo han dicho muchos santos de la antigüedad, es el camino más difícil, porque la puerta, también lo dice en una manera simbólica la Biblia, la puerta es estrecha. La puerta ancha es por donde circula todo el mundo, pero la puerta estrecha es por la que entran los cristianos, por una cuestión de fe, precisamente. Pues queremos animarte, querido amigo, que nos acompañas en esta conversación, a que interactúes con nosotros, nos dejes saber tu opinión, te pongas en contacto visitando nuestra página en internet, radiomoody.org, o también encuéntranos en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy en Twitter. Queremos agradecer el trabajo de producción que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti, que se produce tanto en la ciudad de Chicago como en Sao Paulo, Brasil, y también en el sur de México. Y bueno, darte las gracias a ti por habernos acompañado en el día de hoy, a nombre de Guillermo Serrano y Elsa Masón. Esperamos que hayas disfrutado de esta conversación y esperamos encontrarte entre amigos en otro momento. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.